dicho, profesores abusadores con los niños. Este es un tema que afecta de verdad, señores organismos de control, señores concejales, señores administración. ¿Cómo así que había abusadores de niños y no nos habíamos dado cuenta durante tantos años? Porque eso no empezó de un día para otro. Como el señor Bula se dieron cuenta a propósito del caso de Odebrecht, que tenía 500 propiedades, un bachiller que nadie había visto en el país ni nada. Y aquí entonces el tema de los profesores estaba soterrado. ¿Cómo afecta eso la salud mental de los niños? Y veíamos en estos días un artículo en la revista, en la página Quién y Qué, o Las Dos Orillas, no recuerdo cuál de las dos, donde niños abusados en un jardín en el Putumayo, niños de jardín infantil, y no querían ir al colegio. Un niño le escondía a la mamá las llaves de la moto, otro se volvió a orinar en los pantalones, y se aferraban a la pierna de la mamá, porque en su colegio, en su jardín, estaban siendo abusados. Y mire ahora las secuelas, y eso tenemos que analizarlo, señora secretaria. ¿Qué tal los intentos de suicidio de los que hablaba el concejal Jeffer Vega? Y esa salud mental de los niños, ¿cómo está por lo que hicieron los profesores dentro del aula? Y que hoy están investigados. Listo, investigados en un tema de fiscalía y demás, pero hoy hemos pensado en las secuelas psicológicas para los niños, en la salud mental de los niños y lo que eso ha representado. Porque eso no fue de ahorita, eso venía de años, profesores abusadores que cogen día a día. Entonces, eso creo que es importante que liguemos, señora secretaria. Y aquí está la secretaria de Educación, y aquí está el secretario de Seguridad, y aquí está la Policía Nacional, la Policía de Bogotá. Pero esto es un tema que no es del resorte de esas dos secretarías. Este es un tema integral. Los caminos seguros a los niños es integral, porque los niños se ven abocados a la soledad que hablábamos en la casa, a una comida a veces deficiente, y en el colegio abuso sexual por parte de algunos profesores, el vandalismo para llegar al colegio, el bullying al que se someten algunos. Recuerden aquí que hemos visto últimamente mucho cómo jóvenes de colegios, mujeres incluso, se citan por redes sociales para ir a peleas, como si fuera un espectáculo, como si fuera un show, y tienen gran afluencia de público. Y quedan como mostró el concejal Pedro Julián López, que estaba sentado. Me lo cambiaron. Entonces, ¿cómo todo este tema afecta? Tienen que ver varias entidades, señora secretaria. No es un tema de policía, no es un tema de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Educación. Es un tema integral que debemos mirar, que debemos trabajar con quiénes, con la Junta de Acción Comunal, con la propiedad horizontal, con el IR del tema de los parques, para que tengan alternativas. Recuerden que hablábamos en el estudio del ministro de Salud, cómo ser menor de 13 años, ir menos de 8 horas al colegio, es el perfil de los que son hoy adictos, porque tenemos que trabajar en el aprovechamiento del tiempo libre con canchas, con escenarios para el deporte, con escenarios para la recreación. Y aunque veo avances en el tema interinstitucional, señora secretaria, cómo usted tiene que ligar a más y más entidades, así ustedes no sean los dolientes. El doctor Daniel Mejía por el tema de seguridad y convivencia, y ya voy a hablar de convivencia, porque lo que hemos visto es policivo, ¿cierto? Pero la convivencia dentro. Y la convivencia como escenario de construcción de paz, porque la paz, vuelvo e insisto, como he dicho en varios escenarios, no es la firma de los acuerdos entre la FARC y el gobierno, y eso lo aplaudimos, pero no nos podemos quedar en el aplauso. Es la convivencia en el aula, es la convivencia del trato de los profesores a los alumnos, es la integración de los padres de familia en el aula. ¿Y qué ha pasado en los últimos años en colegios privados y públicos? Los padres delegaron el tema de la formación y de la educación en los colegios.
Porque allá lo mando al colegio, pero no se involucran, no van a veces ni a las reuniones de padres de familia. Y cuando un hijo está en problemas, el primero que no cree es el padre. Oh, su hijo está metido en temas de drogas, su hija está metida en temas de trata de personas. No, el mío no. Porque hay una negación, pero hay un desconocimiento de la importancia de que se deban vincular los padres de familia allí. Y tengo que recordar el Bronx, porque en el Bronx, recuerden que iban niños del estrato 1 al estrato 6, que algunos les decían a los padres de familia que se iban a la casa de un amigo o a la finca de un amigo. Usted que tiene hijos pequeños, Rubén, ya lo reconozco como Rubén, es que antes estaba Pedro Julián sentado. Como si había niños que sus padres creían que estaban en fincas y en casas de compañeros y se la pasaban los fines de semana en el Bronx. ¿Y qué hacían en el Bronx? Toda una estrategia. Eso no es al azar, una estrategia en la que primero los llevaban a un sitio, bailaban, les daban drogas, encontraron tarros muchos tarros de frutiño, donde les daban para inducirlos a la adicción a las drogas. Imagínense lo grave que resulta este tema. Y algunos dicen, pero se están creando otros Bronx. No. Lo que hay en la UPZ 82 no es nuevo y no tiene un año, ni 6 meses, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Lleva muchos años allá ese tema de la UPZ 82 y los barrios aledaños a María Paz, ¿cierto? Y hay de todo, desde basura, reciclaje mal hecho, dicen que tráfico de órganos, y allá imperaba el silencio. Entonces, es importante que miremos cómo el aula, la escuela y el entorno construyen la paz y la convivencia que queremos, pero no solo con María Victoria y con Daniel Mejía, sino con toda la institucionalidad. Y ahí veo a Manolito y los medios de comunicación como formadores de esos jóvenes. Y aquí tenemos que mirar, están las estrategias que vamos a hablar, que tienen las diferentes entidades, Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Salud que se ha vinculado y demás, y quería hablarles de un estudio que hizo la Personería hace como 2 años, donde hablaba, cuando hacían charlas para el tema de adicción a las drogas, en un colegio participaban 576 estudiantes. ¿Quién está de la Personería? Un estudio que hicieron en el 2015. Hacían una charla de prevención en drogas, 576 estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11. 70 manifestaron que tenían problemas de consumo y que necesitaban ayuda, que pedían apoyo. Y en esas charlas mismas decían, yo quería probar drogas, pero con esta charla ya no quiero hacerlo. Y en un colegio del norte también, estrato 6, privado, que los muchachos decían haber pensado en probar drogas. La charla sí sirve, pero las charlas también tenemos que meterles innovación. No puede ser la charla ya, y a la educación en general, porque uno a veces ve que profesores, como cuando yo estaba en el colegio de la Merced, que público, en la 13/42, y yo era secretaria, ponían a formar, a tomar distancia y eso, y uno pasa por los colegios y todavía hacen exactamente lo mismo. No se ven a veces avances en la modernización y de contenidos. Es una forma no de menos, pero en contenidos, en cómo se dictan las clases, en cómo nos comunicamos con los jóvenes, en cómo nos comunicamos con los estudiantes. Entonces, creo que aquí, cuando vemos que se está trabajando interinstitucionalmente con la Policía de Bogotá, con Salud, con Educación, con Integración, con la Fiscalía General de Nación, cómo involucramos al IRD, cómo involucramos al IDEPAC para que tengan los líderes relación con el entorno de los muchachos en el colegio, porque los barrios son un escenario y la calle y la esquina un escenario de formación o de deformación para los muchachos. Entonces aquí, doctora, están estas instituciones, pero nos hace falta mucho más integrarlo
para que podamos avanzar en estos temas. Creo que es importante que nos cuente la Secretaria de Educación en los pilotos que realizaron a los 30 colegios el año pasado, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? Además del pandillismo y del tema de drogas, que es lo que usted ha comentado en un debate reciente que se hizo también sobre este tema. ¿Cómo se van a fortalecer los planes de convivencia enfocados hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz? Yo creo que esa paz debemos dejar de utilizarla y reutilizarla para todo, y a esa paz en Bogotá darle contenido real. Y contenido real en el tema de la convivencia escolar es un tema fundamental, ¿sí? El respeto por la diferencia en estos escenarios, el respeto por la diferencia en la ciudad, pero con el abordaje de construcción de paz. ¿Cómo van a ser esos planes de convivencia, señora secretaria? ¿Cómo están las estrategias de empoderamiento para las familias, para la comunidad educativa, estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación? Y aquí es importante trabajar con el liderazgo de los rectores, de los coordinadores de disciplina, de los psicólogos que hay de los pocos psicólogos que hay entre los colegios, porque esos con los años se han ido escabullendo. Y como lo he dicho aquí, ustedes en la Secretaría de Educación tienen un grupo de ciudadanos que pueden detectar problemas de drogadicción, de prevención de violencia intrafamiliar, de detectar casos de violencia intrafamiliar. Los muchachos, cuando son víctimas de algún problema, se aíslan, no hablan, y a veces necesitan con quién hablar. Yo aquí en este recinto les conté hace como 3 años, cuando uno de los mejores amigos de mi hijo, que estudiaron desde los 3 años, se suicidó a los 22. Y cómo fue a pedir en la Universidad de Antioquia apoyo psicológico. Fue el 3 de julio y se la dieron para el 28 de julio. Ese mismo día se suicidó. Como los que se suicidan siempre buscan apoyo. Y el apoyo a veces es solo hablar, a veces es solo que los escuchen, no necesariamente un tratamiento largo. Entonces debemos estar alertas en estos temas. Quería saber si las cámaras que se instalaron entre el 2011 y el 2015 sirven, y qué utilidad le damos a estas cámaras en relación con el tema de los caminos seguros. Y lo otro es cómo es la vinculación que están haciendo estas entidades y cómo podemos vincular a otras, señora secretaria, que creo que es importante. Si la articulación con el programa de prevención del delito Futuro Colombia, que trabaja con la Fiscalía General de la Nación, que tiene pocos colegios, podemos nosotros implementarlo. Y sin ese pilotaje que hicieron, se escogieron los colegios con mayores problemas y con mayores posibilidades. Creo que ahí hay que involucrar, como lo digo, el tema de ciclorrutas, bicicarriles que llevan a los estudiantes al colegio, pero de nada sirve, eso es lo otro, de nada sirve que ustedes trabajen caminos seguros si no hay un tema integral: sociedad, colegio, rectores, padres de familia. Nosotros tenemos que volver a ser el barrio, y con el nuevo abordaje de la Policía Nacional que planteaba el alto consejero para la seguridad, y a propósito del posconflicto, cómo volvemos a integrar el barrio, la cuadra, la esquina, como escenario de formación, de construcción, y no de deformación y de riesgo, que la mamá tenga que decir: quédese encerrado, no salga a la esquina porque hay jíbaros, porque hay problemas, sino que está iluminada la calle, puede ir al parque, pueden compartir, porque si no, el acceso a entornos seguros quedaríamos como una burbuja y no sirve absolutamente de nada. Para concluir, vuelvo a insistir, hay que generar por parte de la ciudadanía un tema de corresponsabilidad. Yo escuchaba al alcalde Enrique Peñalosa hablar mucho del uniforme y de la jornada única, cuando dice: si aquí sabemos que tal niño tiene uniforme de preescolar y está solo por la calle y debería estar en el colegio, o tales tienen el uniforme
de básica o de secundaria, podríamos, como toda la sociedad, involucrarnos. Miren cómo el uniforme también tiene que ver, que podríamos decir, este niño es de básica primaria, estudia todo el día, no podría estar por la calle, y poder un agente de policía o la ciudadanía acercarse y revisar. Creo que uno de los retos de las entidades que articulan el tema en entornos escolares seguros es fortalecer la confianza en las instituciones, volver a creer y creer sobre la base de resultados, de ejecutorias, de avances que hay para mostrar en la Secretaría, y creo que eso es importante. La necesaria participación de los padres de familia, muchas madres solas, y hay que mirar cómo en los trabajos, al menos en lo público, y cómo mirar qué hagamos en lo privado, ¿cierto? Que haya los permisos fáciles, así sean entre semana, para ir a esas actividades del colegio, y que las del colegio sean racionales. Porque si usted es empresario y cada semana o cada 2 días le piden un permiso para ir a una reunión, pero eso sí podemos concertarlo, señora secretaria, con la ANDI, con los trabajadores del distrito, que pudiéramos decir, siempre pueden ir, siempre tendrán el permiso para ir a esas reuniones de padres de familia, ¿cierto? Que benefician en últimas a los niños, a las niñas, a los jóvenes y adolescentes en el colegio. Creo que valdría la pena que intentáramos algo con FENALCO, con la ANDI, con el sector empresarial de esta ciudad, productivo, para decirles siempre den permiso para las reuniones de los padres de familia y sean racionales, y los padres de familia utilicen ese espacio para poder asistir a las reuniones de los padres de familia. Revisar los elementos de ponderación para la priorización de los establecimientos educativos, porque se han identificado localidades donde se ha priorizado un programa específico, por ejemplo el de Sintonizarte de Secretaría de Integración Social, y en las localidades principales instituciones educativas requieren otro tipo de programas. No es llevar un programa por llevar un programa, sino que con ese piloto que se hizo, qué se requiere y cómo podemos mejorar. Dejo por ahí, señora presidenta, muchas gracias por el tiempo.